un versículo que está en Mateo 7, del 7 al 8. Dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Este versículo, no sé, lo leí desde el 31 de diciembre y ha estado en mi corazón todo este tiempo. Y siento que para esta temporada, para este tiempo de la iglesia, tenemos que intensificar nuestra oración. No sé, veía este versículo como si fueran ciertos niveles: el de pedir, el de buscar y el de llamar. Pronto a veces nos quedamos con pedirle algo a Dios y ya nos conformamos que Dios nos dé algo. A veces llegamos a una manera de buscar algo, nos sentimos perdidos, quiero buscar tu voluntad y Dios nos muestra cómo seguir. Pero hay un punto de llamar que tiene que ver con tocar la puerta, estar insistiendo. No solamente para que Dios conceda mis peticiones, sino para que Dios transforme mi corazón en medio de esa circunstancia y yo pueda tener comunión con Él, tener intimidad con Él. Entonces, los animo a hacerlo. Dios me lo ha pedido a mí y también quiero inquietarlos a ustedes a intensificar nuestra oración. El que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá la puerta. Quiero que me acompañen, titulé esta palabra: una herencia, una promesa y un sacrificio. Quiero que vayamos a Hebreos 11. Hebreos 11 es como el capítulo de la fe. Mencionan grandes personajes que obraron en fe en sus vidas y que son ejemplo para nosotros. Quiero tomar a Abraham como ejemplo. Y quiero que vayamos leyendo uno a uno los versículos que hacen referencia a Abraham. Vamos a leer el versículo 8. Dice: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Estamos hablando de una herencia. Había una herencia que iba a recibir Abraham. Se fue sin saber a dónde iba. Y aquí voy. A veces leemos que la herencia, la tierra, Dios se la prometió a Abraham. Pero cuando Dios le pide a Abraham que salga de su tierra, no le dice a dónde iba. Yo no sé si cuando ustedes se mudan, ya saben para dónde van. Nadie coge maleta y para decir para dónde cojo. No. A Abraham Dios le pidió: toma maleta, recoge todo, que yo te voy a dar una tierra por herencia, pero él salió sin saber a dónde iba. Y ese es el primer punto que yo tomaba, es ese tipo de obediencia que se da en medio de la fe. Obedecer a pesar que no sepa dónde voy. Obedecer a pesar que de pronto no sepa cuál es el destino. Y nos cuesta porque no cualquiera sale a decirle: bueno, necesito que guardes todo, recoge todo y que te vas. ¿Me voy para dónde? No te voy a decir, te vas. Es complicado. Yo sé que muchos de pronto comenzaríamos a dudar, porque ¿qué implica obedecer sin saber a dónde ibas? Que salgas de tu tierra. ¿Qué implica? Primero, renunciar a cosas. El desacomodarme. Ya estaba en mi zona de confort, ya estaba cumpliendo esto, ya tenía un trabajo, ya tenía lo otro. Pero Dios te pide: obedéceme y sal. Y quiero que tomemos esto para nuestra vida, pero quiero que lo pensemos en nuestra iglesia, en esta casa. Yo a veces leo la Biblia y leo los versículos y yo digo, lo que uno vive ya está escrito. Lo que uno se enfrenta ya está en la Biblia. Ya sabemos cómo actuar porque ya Dios nos dejó el manual. Ya nos dijo: mira, en medio de esto, si no sabes para dónde vas, ¿qué te pide Dios? Obedece. Y ahí vemos un ejemplo donde Abraham recibe tantas bendiciones a raíz de una obediencia. El espacio entre nuestra obediencia presente y la revelación futura de Dios, eso se llama fe. Y nuestro corazón se tiene que alimentar de fe. Nosotros tenemos que fortalecer esa fe. Dios nos ha dado a todos una porción de fe, pero eso hay que comenzar a usarla, porque la fe sin obras es muerta. Entonces estamos en un espacio de fe, un espacio de transición. El pueblo de Israel, yo lo tomaba como ciertas temporadas que ellos vivieron: Egipto, el desierto y la tierra prometida, como 3 periodos que fueron muy cruciales en la vida del pueblo de Israel. Y en cada periodo de esos, Dios estuvo con ellos, pero se movió de manera distinta. Entonces Dios está demandando de nosotros aprender a obedecer. Nuestra fe no está en el destino. Nuestra fe está en el que guía nuestro destino. Nuestra fe no está en que sepas a dónde te va a llevar Dios. Porque es que pensaba, si Dios nos dijera en este momento: mira, esto lo tengo para este año, vas a llegar a este lugar, te voy a entregar esta tierra, vas a construir esto, vas a tener este trabajo.
Yo sé que muchos decimos amar a Dios, pero si Dios te da todo, ¿realmente lo buscarías con tanto deseo o realmente lo buscarías en tu corazón? ¿Realmente tratarías de vivir por fe o simplemente te confiarías como ya Dios dijo que esto va a pasar este día me confío, no voy a luchar por eso, no voy a orar por esto, no voy a comenzar a moverme en fe en esto? Entonces yo siento que Dios te dice, te voy a dar esta promesa, pero no te dice cuándo te la voy a dar. Y ahí está nuestro problema, que queremos saber cuándo me la vas a dar. Y nos afanamos y nos desesperamos porque creemos que es en mi tiempo, pero Dios te está diciendo, obedece, así no sepas a dónde vas. Obedeces, así no sepas cuándo se va a cumplir esa promesa. Obedece. Y en ese punto de Abraham vemos un gran ejemplo de obediencia. Y aquí quiero ir a un punto que nosotros a veces pensamos que las promesas de Dios tienen que ver con lo que me beneficia a mí. Y eso es como un paradigma que tenemos que quitar. A veces creemos, no, Dios va a cumplir tu promesa, pero te la decimos, cuando decimos esa frase es porque es algo que tú estás esperando. Entonces, ay, Dios me lo va a dar porque Dios me prometió eso. Pero las promesas de Dios a veces son diferentes a lo que nosotros queremos. Porque Él sí sabe lo que nos conviene. Él sí sabe qué puede entregarnos en este momento y qué no puede entregarnos en este momento, porque tal vez nos vamos a desviar, tal vez nos vamos a perder. Y aprendí algo de un pastor y quiero compartirlo con ustedes. Él hablaba algo de la promesa de Dios. Dice, la promesa de Dios será diferente de lo que imaginas. La promesa de Dios será más lento de lo que quieres. Pero la promesa de Dios llegará más lejos de lo que piensas. No nos afanemos. No nos afanemos. No creamos que la promesa de Dios se tiene que cumplir tal y como la tenemos en nuestra mente. Y en eso yo le he pedido a Dios en este tiempo, en este periodo en particular, porque hay cosas que yo sé que Dios le ha prometido a esta casa. Y yo le digo, Dios, pero yo tengo una idea de cómo va a pasar. Y Dios siempre cambia el plan. Entonces creo que es por ahí, pero no, porque la promesa de Dios es diferente a lo que yo me estoy imaginando. Y a veces digo, pero ¿por qué tanto tiempo? Es que va más lento de lo que yo quiero. Porque necesito en todo este proceso prepararme. Porque Dios está preparando una iglesia, Dios está preparándote a ti en tu familia, Dios está preparándote a ti en tu casa, en tu trabajo, para poder recibir eso que Él te entregó. Pero eso último va a llegar más lejos de lo que yo puedo llegar a pensar. Los caminos de Dios son más altos que mis caminos. Entonces a veces nosotros tenemos ciertos planes y queremos que la promesa llegue en este momento, pero es que si llega en este momento no va a ser tan grande como Dios la ha diseñado para nosotros. Y Dios está demandando obediencia. En el versículo 9 de Hebreos 11 dice, incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Dios le prometió una tierra a Abraham, pero él en esa tierra vivía como si fuera extranjero. Hay cosas que Dios le ha dado a esta iglesia y aún parecemos que vivimos como si fuéramos extranjeros. Hay cosas que Dios te ha entregado a ti y aún vivimos como si no las tuviéramos. Y en ese punto, esa tienda representa como nuestra capacidad de fe. ¿Qué hablamos mientras estamos esperando una promesa? ¿Qué creemos mientras estamos esperando una promesa? Aunque Abraham afirmó que Dios le daría la tierra de Canaán, los habitantes locales no lo sabían. Los cananeos, los jebuseos, etcétera, no tenían conocimiento que esa tierra, Dios dijo, le pertenece a Abraham. Técnicamente, a pesar de su residencia, nunca fue propiamente suyo. Él vivió como un extranjero en esa tierra. La transferencia del título de la tierra en su vida solo se materializó muchas generaciones después, cuando la promesa de Dios dio cumplimiento. Él ya había muerto. Y esto me habla de que no juzgues tu vida por el momento presente. Iglesia, no juzguemos el momento presente de esta iglesia, de esta casa. Porque yo veré cumplimiento. Tú verás cumplimiento. Mis generaciones verán cumplimiento. Y lo decía en la mañana, en el primer servicio, mi papá soñó con una promesa y murió. Pero estas generaciones verán cumplimiento. Tus generaciones van a ver cumplimiento de lo que Dios te ha prometido.
No hay por qué dudar, hay que obedecer, así no sepamos dónde vamos. Así nos toque vivir muchos años como extranjeros cuando tenemos tierra propia, pero estamos obedeciendo, pero estamos comportándonos como Dios quiere, como Dios demanda, insistiendo en la oración, pidiendo, buscando y llamando. El versículo 11 dice, por la fe, incluso Sara, a pesar de su avanzada edad y de que era estéril, recibió fuerzas para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Yo no sé cuántos demasiados o cuántas etiquetas tenemos nosotros que nos están impidiendo ver lo que Dios tiene para nuestras vidas. Se dice de Sara que era demasiado vieja, que era estéril. Se dice de Abraham un hombre en decadencia. Pero por sus generaciones fueron benditas todas las familias de la tierra. Yo no sé si a veces nosotros nos ponemos etiquetas. Unos dicen soy demasiado viejo, otros dicen soy demasiado joven, otros dicen tengo demasiados miedos, tengo demasiadas inseguridades. Y a veces es importante, a veces no, es importante que todos esos demasiados que nos han puesto, que nosotros mismos nos ponemos, comencemos a eliminarlos uno a uno, a enfrentar eso. Porque en eso vamos a ver el cumplimiento de una promesa. En eso vamos a ver un cambio de temporada. Hay una temporada donde uno espera la promesa, pero hay una temporada donde se recibe. Pero para que haya esa transición, tiene que haber en nosotros un cambio. Primero en mi obediencia, en mi oración, en mi fe, en lo que estoy diciendo. Y en quitar tanta etiqueta. Porque cuántos, yo creo que todos tenemos, y yo a veces digo, yo me doy duro a mí mismo. De tantas cosas de que no voy a poder hacer esto. Yo decía, no voy a aceptar eso más en mi vida. Voy a creer lo que dice la palabra de Dios. Voy a vivirlo a mí. Así me toca enfrentarlo. A mí me pasa algo. Yo soy docente y hay un punto donde ya con los estudiantes ya me siento seguro. Pero cuando me toca hablarle a otros profesores, ya me da como cierto nervio. Y siempre que tocaba hablar y cuando es el auditorio muy grande, el corazón se me acelera. Y me tocó el viernes. Había una reunión, habían casi como 150 personas. Yo dije, allá voy. Pero fue como que sentí miedo cuando estaba sentado y cuando cogí el micrófono dije, ya no estoy temblando como antes. O sea, sentí como que vencí eso. O sea, como que, y todavía estoy en el proceso, no digo que no lo vaya a sentir, pero fue como que me enfrenté a ciertas inseguridades, a esos demasiados que yo mismo me pongo, que yo mismo no me creo. Pero Dios sí cree en mí y Dios me puso en ese lugar porque sabe que soy capaz para hacerlo. Y Dios te puso a ti en el lugar donde estás porque sabes que tú eres capaz para hacerlo. Entonces tenemos que creer en eso que Dios nos ha dado. El versículo 17 dice, de Hebreos 11, por la fe Abraham, quien había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Mira, nosotros somos salvos por la fe y somos sostenidos por ella. Yo creo que no hay nada que nosotros necesitemos en este mundo, en esta tierra, que no sea por la fe. Si necesitas provisión, si tienes más fe, vas a enfocarte en lo correcto, de lo que Dios te ha entregado en este momento y confiar que lo que no te ha entregado, Él te lo va a dar en su momento, porque Él suple nuestras necesidades. Si de pronto tienes, no sé, como ves que las circunstancias están muy difíciles, tú vas a decir, pero es que a los que aman a Dios, todas las circunstancias difíciles ayudan para su bien. Entonces comienzo a cambiar el enfoque. Entonces siento que tiene que ver ese secreto de la fe en nosotros. ¿Qué tanta fe estamos usando nosotros? Todos tenemos fe. Todos tenemos fe, pero no todos la estamos usando. Es que es importante que podamos nosotros en este tiempo y en esta temporada, se necesita una iglesia que se levante en fe. Que se levante en fe creyendo, oraciones que crean, oraciones que confíen tanto en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, que vayamos hacia el frente, no importando que no sepamos a dónde vamos, no importando que seamos demasiado viejos, no importando que seamos demasiado jóvenes, vamos avanzando. No importando que nos toque vivir como extranjeros cuando tenemos tierra propia, no importando nada.
Porque vamos adelante en esa promesa y en eso que Dios nos ha entregado. Una herencia, una promesa y un sacrificio. Abraham tuvo que esperar 25 años después de recibir la promesa de tener un hijo. Y aún después de esa espera, Dios les pide: sacrifícame a tu hijo. ¿Cómo actúa Dios? ¿Qué plan tenía Dios con eso? A veces Dios nos ha entregado cosas y nos las ha pedido. A veces ha llegado de pronto lo que nosotros decíamos: esta era mi promesa, esto era lo que yo quería, y cuando llega Dios, no, esto no era. Y ese momento donde esos 25 años de espera, aunque no se veían en los ojos físicos, literalmente Isaac vivía en la simiente de Abraham. O sea que Isaac ya estaba en la tienda cuando Abraham vivía como extranjero, aunque no haya nacido, y literalmente estaba en su simiente. Hay promesas que de pronto no las estés viendo, no las estamos viendo en este momento, pero ya están dentro tuyo porque ya Dios te lo entregó a ti. Y es importante, escuchaba un pastor que decía: haz eso que harías si Dios ya te entregara lo que estás pidiendo. Compórtate como si ya hubieras recibido eso por lo que tú estás orando. Vive tu vida creyendo como si ya lo hubieras recibido. Creo que eso nos cambiaría a todos nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de hablar. Tenemos que llenarnos de esa fe de que aunque no lo hemos recibido físicamente, yo sé que está dentro de mí. Hay una promesa que Dios hizo en mi vida y yo sé que se va a cumplir. Que yo no la he visto todavía, que de pronto algunos no la han visto en mi vida, pero yo sé que ya está dentro de mí. Y yo no puedo sacar esa promesa porque está conmigo, es mi propósito. Y cuando preparaba este mensaje lo prediqué también, jóvenes. Pero para hoy Dios me entregaba una palabra para la iglesia y quiero, en las sillas hay unos memos. Quiero que tomen esos memos. Y vamos a pensar y pedirle a Dios y que Dios en este momento ponga en nosotros una promesa. Y en lo posible que sea bíblica, si puede ser un versículo, si puede ser algo que esté escrito literalmente en la Biblia o algo que Dios ponga en tu corazón, y oro en el nombre de Jesús que Dios pone en nuestro pensamiento esa promesa. Pero esa promesa va a ser por nuestra casa, por la iglesia. Esa promesa va a ser por esta casa. ¿Cuántos aman a Centro Bíblico? Aquí muchos hemos crecido, otros han llegado, otros se han enviado, pero aquí seguimos, porque Dios está con nosotros, porque Dios prometió algo para nosotros y la promesa se va a cumplir. Y quiero que en eso vayan pensando, y Dios me regaló una palabra para la iglesia, y lo digo con temor en mi corazón, así, creo que fue Dios. Números 9, del 17 al 23. Esta no es la palabra, es lo que viene después. Dios les indicaba a los israelitas cuándo debían ponerse en marcha y cuándo debían acampar. Lo hacía de la siguiente manera: cuando la nube se elevaba y empezaba a moverse, los israelitas se levantaban y la seguían. Cuando se detenía, también se detenían los israelitas. Plantaban su campamento y se quedaban allí todo el tiempo que la nube permanecía en el santuario. A veces la nube se detenía solo una noche, a veces se detenía, a veces unos días, a veces un mes y en ocasiones hasta un año. Cuando la nube se detenía mucho tiempo, los israelitas obedecían y no se movían de allí. No importaba si era de día o de noche. Cuando la nube se movía, los israelitas la seguían. Cuando se detenía, el pueblo también se detenía y se ocupaba del culto a Dios. Así era como Dios le daba las órdenes a los israelitas por medio de Moisés y ellos lo obedecían. Esta temporada estaba Moisés como líder. ¿Cómo manejaba Dios? Había una nube que los guiaba. Cuando yo veía que la nube se elevaba y se movía, el pueblo tenía que recoger y seguir la nube. No importando si era de día o de noche, a veces pasaba un día, un mes, un año, dependiendo de los tiempos como Dios lo decidiera. Pero quiero que leamos Josué 1:9.
Pasamos una nueva temporada de Israel, del pueblo de Israel. Y esto es lo que Dios me regalaba para la iglesia. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Lo hemos leído muchas veces, pero creo que no sé si todos han sido conscientes de lo que acabo de decir. Antes la nube guiaba al pueblo, pero con Josué, donde iba Josué, iba Dios. Ya no tenía que esperar que si la nube se levantaba o no se levantaba. No. Si Josué se movía para la derecha, Dios iba para la derecha. Si Josué se movía para la izquierda, Dios iba para la izquierda. Si Centro Bíblico sale a un lugar, Dios va con nosotros. Si se va para otro lugar, Dios va con nosotros. Esa es la promesa que Dios está haciendo a tu casa, a tu familia. Donde estemos, ahí va a estar Dios. Porque Dios prometió que irá con nosotros en todo momento. ¿Pero qué nos manda? Esfuérzate y sé valiente. Iglesia, es tiempo de esforzarnos. En el desierto todo lo proveía Dios. Había maná del cielo. Si tenían frío le tenían una nube, si tenían frío le tenían una columna de fuego. Si tenían calor los tapaba con una nube. Todo lo hacía Dios. Pero en la tierra prometida ya tocó pelear. Para llegar al liderazgo de Josué tocó enfrentar. Ya entonces mandamos espías. Ya peleamos con los pueblos, ya comenzamos las guerras, ya comenzamos como a conquistar ciudades. Por eso yo le decía, esfuérzate y sé valiente. Algo que ayer el pastor David predicaba sobre Rahab, la prostituta que recibió a los espías. Y yo pensaba que eso es el capítulo 2 de Josué. Sí, Dios le dijo a Josué, o sea, donde tú vayas, Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y el capítulo 2, primer lugar donde estuvieron los espías fue en la casa de una prostituta. Dios me decía, es que no se trata del lugar donde vayas a entrar. Porque hasta que ellos entraron a la casa de la prostituta, Dios estaba ahí. Y Dios salvó a toda la familia de esa mujer por causa de que llegaron unas personas que portaban la presencia de Dios. Y es que no importa el lugar donde vayamos, no importa el lugar donde te encuentres, Dios te está diciendo, donde tú estés, donde tú vayas, yo estaré contigo. Pero en eso también demanda movernos. Porque Josué puede haber dicho, bueno, donde Dios esté, me quedo aquí. Pero ¿qué hizo enseguida? Es que Dios va conmigo donde yo vaya, listo, necesito que los espías se vayan. Necesito que vaya e investigue en la tierra. Tiene que haber un movimiento en nosotros, tiene que haber algo en nosotros. Y eso es lo que Dios me estaba hablando en mi corazón y yo lo sentía en mi corazón. La iglesia está en movimiento. Y yo sé que cada lugar donde nosotros llegamos, ahí llega la presencia de Dios. Ahí queda un sello especial. Y para tu vida también te lo digo. A veces Dios hace cambios en tu vida, pero ¿por qué se mueve esto? ¿Por qué cambia esto? ¿Por qué ya no es así? ¿Por qué me toca salir de este trabajo? ¿Por qué me toca irme a otra parte? ¿Por qué me toca movilizarme? Es porque en todos esos lugares Dios te va a demostrar, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Para vivir esta temporada, para vivir este tiempo, y lo decía al inicio, Dios está hablando mucho en la oración, una oración ferviente. En Santiago 5:17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y rogó fervientemente que no lloviese y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. El sábado pasado tuve la oportunidad de predicar en jóvenes. Quiero contar esto. Yo predicaba sobre Primera Reyes 18 del 41 al 46, donde Elías oró porque volviera a llover. Dice que cuando él oye un sonido de lluvia, él no lo ve, él oye que hay un sonido de lluvia, él sube al monte, se arrodilla y dice que la cabeza la metía entre las rodillas, o sea, estaba súper incómodo. Él comenzó a orar y le decía al criado, ves a ver. Dice que el criado lo mandó 7 veces. En la 7ª dice, veo una nube del tamaño de la mano de un hombre. Y pensaba en esa oración de Elías, que era una oración que fue insistente. Si uno lee el capítulo 18, los primeros, él comienza a enfrentar a los profetas de Baal y él dice, vamos a hacer un sacrificio, pongan un toro. Le dice a los de Baal, llamen a su Dios, llamen lo que no los está escuchando. Efectivamente, como es un Dios falso, nunca respondió el tal Baal. Pero cuando dice Elías que le gustaba el desafío, dijo, bueno, échenle agua
hágame una zanja y llenemos esto de agua y el sacrificio en la mitad. Él estaba pidiendo fuego. Dice que cuando Elías oró cayó fuego del cielo, que no solo consumió el sacrificio, sino que secó todo el agua que estaba alrededor. O sea, Elías tenía algo, su oración tenía algo. Pero la siguiente oración no fue una oración que se respondió inmediatamente. Él seguía orando, seguía insistiendo. Hay oraciones que vienen, pide y se te dará. Pero hay otro nivel donde te toca buscar más, insistir más, llegar hasta el de tocar la puerta hasta que llegue. Insistió Elías. Y en eso mi corazón tenía algo el sábado y lo voy a contar. Es que yo decía, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, como tú y como yo. Elías no tenía nada diferente a mí ni a ti. Yo prediqué sobre eso de la lluvia. Y hay días donde como que no sé si tiene que ver algo de la emoción, pero yo estaba como, yo quería orar y quería que Dios respondiera. Y yo escribí en mi WhatsApp 6:46 p.m. del sábado. Dios, yo te pido que me confirmes esta palabra con una lluvia. No tengo por qué pedir señales de confirmación. No, yo solo sabía. Hay cosas que de pronto sé que otros pastores lo pueden entender, pero yo quería en Gonzalo, Dios, yo quiero que me confirmes que tú estuviste conmigo en esta palabra. Yo oré el sábado, lo escribí y hasta las 12 de la noche yo abría la ventana. No llovió, pero no sentí como tristeza, sino fue, listo, yo voy a seguir orar hasta que Dios responda y yo en algún momento lo voy a vivir. El domingo pasado, no sé cuántos recuerdan, un aguacero que fue muy fuerte. Yo estaba fuera de mi casa y yo cuando escucho los truenos, así como que se explotó un transformador, la brisa, yo no sé, bueno, sí sé que Dios me respondió a mí. Yo le pedía una confirmación de la lluvia y no fue una lluvia cualquiera. O sea, yo dije, así tuvo que ser cuando Elías dijo. Él oró y al principio no veía nada, el criado no veía nada, pero al final fue como algo que vino tan extravagante que él le decía, corre, dile a Acab que corra, porque lo va a coger en la tormenta. Cuando yo recibí eso, yo dije, Dios está conmigo. Lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo puede dar, pero pídeselo con mucha fe. De pronto para alguien es como, ¿para qué pedir eso? Pero para mí significó algo, porque para mí me confirmó y no me lo confirmó con un rocío. Me lo confirmó con un vendaval. Mira, Gonzalo, no dudes más que yo estoy contigo cada vez que prediques. Mira, iglesia, no dudes más que Dios está contigo cada vez que te muevas a un lugar o te vayas para el otro. No dudes más. La promesa de Dios será diferente a lo que imaginamos, más lento de lo que pensamos, pero llegará más lejos de lo que queremos. Mira, tengamos eso en nuestro corazón. Oración ferviente, pero también una oración adecuada. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que tenía antes. Hay que hacer oraciones insistentes, pero también hay que saber pedirle a Dios. ¿Qué estamos orando, iglesia? ¿Qué estás orando por tu familia? ¿Qué estás orando por tu casa? ¿Qué estás orando por tu vida? Oraciones adecuadas, oraciones correctas, oraciones que estén basadas en la palabra, en las promesas, en lo que Dios te ha dado. Eso te va a llevar a una nueva temporada. Y esta nueva temporada que la iglesia está entrando requiere esas oraciones fervientes y adecuadas. ¿Qué estamos dando de más? ¿Qué vamos a dar de más? Y eso se lo pongo, que les quede la semilla a algunos o a todos, si Dios lo permite. En este tiempo se necesita una iglesia que dé de más. Algo que de pronto no te lo ha pedido Dios así estructuralmente o te dijo esto, no. Pero esto me nace a mí hacerlo. Oye, yo soy bueno en esto y lo quiero dar para Dios. Yo tengo esto y lo puedo dar para Dios. Yo sé que Dios, en esa obediencia, porque mira, luego que Abraham sacrifica el cordero es que viene esa bendición del ángel. Hay cosas que van a pasar luego que tú des eso de más. Y lo bonito de esto es que quien proveyó el cordero fue el mismo Dios.
Solamente que tú tengas la intención. Él quería un sacrificio. Dijo, listo, aquí tienes para que sacrifiques. Tú quieres darle a Dios. Prueba a Dios en eso. Prueba a Dios en eso, en darle a Él vida, tiempo, dinero, no sé, hablar de Cristo. Pruébalo porque Él te va a proveer palabra, te va a dar para que puedas bendecir a otros. Porque ese es el Dios que nosotros creemos, ese es el Dios que nosotros tenemos.